entrenador de nivel nacional, entrenador de nivel IAP, en el área de velocidad y lanzamientos también, y es el responsable técnico, el secretario técnico de la Federación Cordobesa de Atletismo. Hola Daniel, ¿cómo te va? Ya podés habilitar tu micrófono y comenzar cuando vos quieras con tu presentación. Daniel. Ahí estás habilitado, Daniel. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar. A ver, cuando la idea del grupo fue de tratar de que la gente que participa pueda conocer de las experiencias que nosotros hemos vivido, o sea, no hablar tanto porque en todo este tiempo de pandemia ya bastante, es lo que nosotros hemos podido ir haciendo con nuestros deportistas, en este caso con Noelia Martínez, desde sus inicios, allá por el año 2010, hasta la actualidad, qué es lo que hemos hecho en cada uno de los macrociclos, cuáles han sido las debilidades y las fortalezas del atleta, y qué es lo que hemos, o cómo hemos, un poquito cómo hemos trabajado para poder tratar de ir limando las deficiencias que tiene cada uno de ellos cuando todavía son muy pequeños. Ellos tienen grandes aspiraciones y creo que ir trabajando, formarlos desde niños, nos da la posibilidad de poder decir que nosotros podemos transformarnos en entrenadores. Hay épocas muy buenas, hay épocas buenas y hay épocas malas. Esto no pasa solamente en la velocidad, pero la velocidad es un área que es muy difícil a nivel sudamericano. El área de velocidad, nosotros competimos casi siempre con muchas potencias a nivel sudamericano, y creo que para nosotros colocar a un deportista nuestro en una final sudamericana o en un podio sudamericano, a veces es más que importante. Muchas veces esas cosas no se tienen en cuenta, pero para nosotros los entrenadores y para los deportistas es muy importante. Vamos a empezar a compartir la pantalla con la presentación de Noelia. Es una atleta que hoy cuenta con 24 años de edad. Cómo fue su formación y su desarrollo a lo largo de estos casi 10 años que llevamos juntos, 10, 11 años. Ella comenzó desde muy chica, capaz que a los 8 o 9 años, comenzó sin tener una frecuencia hacia la escuela, porque era muy pequeña y vivía muy lejos, entonces no tenía quien la acercara hasta ahí, no tenía quien la llevara. Prácticamente no pudo participar por ahí algunas veces en épocas de vacaciones o en épocas de verano, por ahí solía llegarse, y a veces cuando los demás chicos estaban de vacaciones, ella solía ir a querer entrenar. Una atleta hoy a la que todavía le falta bastante formación y a la que le falta muchas cosas todavía para poder llegar a un alto nivel. Creo que nos falta mucha experiencia, que nos falta
mucha competencia en un nivel sudamericano o un poco más alto. Pero bueno, creo que tengo la opción y la posibilidad de ver y creer que puede llegar a ser una atleta olímpica. Este año se nos frustró un poco por esta pandemia y por todas las cosas que están pasando, pero creo que allá por el año 2010 y 2011, que fue cuando empezó a estar más activa y a participar más de la escuela, ya empezó a poder entrenar al menos 3 veces a la semana, logró participar, al 2010 y 2011, logró empezar a tener al menos 3 días a la semana, poder ir, a veces 2, y ella logró a través de los Juegos de Evita poder insertarse dentro del atletismo. En el año 2010 logró su clasificación al Campeonato Sudamericano Escolar. Ahí están sus mejores registros. Ella fue sexta en esa final sudamericana, y a partir de ahí ya un trabajo un poco más continuo, comenzó un trabajo ya con vistas a su desarrollo, a ingresar ya a la categoría menores al año siguiente, después del 2011, aunque en el año 2011 ella comenzó a competir en algunas copas nacionales, comenzó a competir en campeonatos provinciales, y participó también de los Juegos Escolares de Evita. Eso le fue fue adquiriendo una cierta experiencia que a ella la llevó a querer insertarse dentro del atletismo federado, y bueno, empezaron a venir sus primeros viajes, y eso hizo que ella planteara, muy pequeña todavía, que sus aspiraciones eran de ser olímpica. Estas situaciones no se dan en muchos niños a tan corta edad. Ella en el año 2012 comenzó a participar de los Juegos Binacionales. El año 2013 empezó a viajar a los distintos torneos nacionales de las distintas categorías, y comenzaron a surgir algunos registros de importancia. Ella comenzó compitiendo en las pruebas de 80 metros y 150 de la categoría cadete, después pasó a competir en 100 y en 200 metros. Ella particularmente quería competir en esas 2 pruebas, aunque creo que su biotipo y a uno como entrenador, verlo desde afuera, hacía presagiar que podía llegar a ser una corredora de 400 metros. Nosotros logramos empezar a corregir algunas cosas, empezamos a trabajar en algunas cosas fundamentales para que ella empezara a sentirse un poco más segura. Un crecimiento, fueron mejorándose las marcas, fueron momentos buenos para cualquier entrenador, pero también nosotros, uno aspira
a que estos niños vayan creciendo y al momento de su crecimiento vayan teniendo las satisfacciones necesarias y que sufran lo menos posible de, a ver cómo les puedo decir, de algo que los vaya a frustrar. Y creo que a esta edad, cuando están en la categoría menores, nosotros tener la posibilidad de haber integrado muchos equipos nacionales, creo que hemos perdido o perdemos muchas veces muchos atletas con grandes condiciones, porque creo que a veces es más la importancia que le da el entrenador que la misma importancia que adquiere para un deportista estar participando de un campeonato provincial o de un campeonato nacional. Muchas veces los entrenadores, cuando tienen a un niño o a un joven con determinadas características o con una cierta proyección, empiezan a pensar en cosas mayores sin dar todos los pasos previos. Y creo que a veces nosotros como entrenadores nos equivocamos mucho y creo que lo que debemos hacer es tratar de equivocarnos lo menos posible. Creo que nosotros fuimos teniendo la posibilidad de ir creciendo juntos. Nosotros en el interior, o cualquiera de los entrenadores que trabaja muchas veces en el interior, tiene que entrenar todo lo que le viene. Puede entrenar un saltador, puede entrenar un velocista, puede entrenar un lanzador. Son situaciones que te van haciendo crecer como entrenador y te van dando algo que yo creo que los entrenadores deben tener, si no, no podés ser entrenador, que creo que es tener visión y olfato, y poder determinar hacia dónde llevamos a un deportista o hacia dónde lo encaminamos de la mejor manera posible. Ahí, en estas filminas que están puestas acá, ustedes lograrán ver o van a ver después, esto va a estar después en la página de la CADA, cuál fue su progresión metodológica a través de todo su desarrollo. Pásame los... Listo. Ahí está. Ahí está un poquito la descripción que yo les venía haciendo recién. El año 2008-2009 solo entrenaba en los meses de vacaciones. Trabajamos el desarrollo de sus capacidades coordinativas en ese poco tiempo que nosotros teníamos. Realizamos trabajos de circuito, donde trabajábamos más que todo juegos, para que ella pudiera ir logrando insertarse dentro del atletismo. En el año 2011, 2012, 2010, 2011 entrenaba 4 veces por semana, a veces 2 horas, a veces entrenaba 3 veces, a veces entrenaba 2 veces. Ella comenzó la carrera en su escuela secundaria y estaba en una escuela técnica y eso nos quitaba mucho tiempo. En el año 2012 comenzamos a planificar sus trabajos, comenzamos a planificar con
con distintos objetivos. Ese año estaba el Campeonato Sudamericano de Menores en Mendoza y creo que hicimos una planificación acorde para poder ser medallista en ese Campeonato Sudamericano y consiguió 2 medallas. Eso nosotros al planificamos, o yo al menos, planifico un objetivo de marca y con un objetivo de puesto o de clasificación para poder saber a dónde estamos parados y qué podemos planificar hacia el año siguiente. Ese año nos fueron quedando algunas cosas. Trabajamos en mejorar mucho su partida. Era una atleta que en la salida del taco no lograba mantener la inclinación del tronco hacia adelante para producir una aceleración. Ella bajaba su cabeza y creía que corría inclinada hacia adelante. Esas pequeñas cosas fuimos tratando de acomodarlas en los entrenamientos, tratando de hacerle ver a ella qué es lo que se iba pudiendo mejorar para que nos fueran dando algunos márgenes más para poder mejorar sus registros, ¿no? En el año 2013 intentamos hacer la marca referencial para el Campeonato Mundial de Menores. Después de mucho andar y mucho trabajo, conseguimos la marca referencial, viajó al Campeonato Mundial, logró su mejor registro, su mejor marca técnica en ese Campeonato del Mundo, y logró avanzar hasta las semifinales. No en la prueba de 100 metros, en la prueba de 100 metros se quedó afuera por 6 o 7 centésimas y logró avanzar en semifinales en 200 metros, donde finalizó en el 6º puesto, creo. Bueno, para nosotros ese año fue haber logrado todos los objetivos propuestos, pero nos faltaba, más allá de que ella siempre fue una deportista muy competitiva, eso también muchas veces la llevó a obtener algunos fracasos, y ahora vamos a ver por qué. En el año 2014, ese fue su primer gran fracaso. Comenzamos el año ya en la categoría juniors. Ella siempre entrenó muy bien, hicimos una muy buena pretemporada, trabajamos para, si bien no hicimos grandes cambios en la parte específica de la preparación general, sí trabajamos mucho más el volumen aeróbico. Creíamos que, creo que para poder competir y estar sumamente bien para poder hacer una serie o una semifinal y una final en poco tiempo, hay que trabajar mucho la parte aeróbica. Variamos algunos volúmenes de trabajo durante esa preparación general, y si bien los registros al comienzo de la temporada eran sumamente muy buenos, ella comenzó a presionarse, comenzó a pensar que no iba a poder lograr la marca. Bueno, después de 2 o 3 competencias que logramos, donde los registros eran buenos, pero no la marca que pretendíamos, aunque todavía no estábamos en el momento justo para poder hacerla. Un día hablé con ella y le dije que si ella no lograba sacarse la presión que ella misma se ponía,
iba a ser un fracaso. Se hizo el último torneo evaluativo en la ciudad de Santa Fe, la marca era 24.50 y él ese día corrió en 24.54. Obviamente que, bueno, después lloró 3 días seguidos, haberse quedado por 4 centésimas fuera del Campeonato del Mundo, fue su primer gran fracaso, pero creo que fue su primera gran experiencia. Le dije, bueno, ahora finalizado esto, vas a hacer tu mejor marca, y a los 2 meses corrió en Rosario, en el Campeonato Nacional de Mayores, U23, y corrió en 24.39, 24.38, 24.39. O sea, ella estaba para correr en esa marca y no lo logramos por esas cosas que tienen los niños y por la presión, porque todavía son atletas en formación, porque todavía tienen mucho camino para recorrer. Y ahí creo que esa es la parte más importante, creo que es la parte donde tiene que aparecer el entrenador para saber llevarlos, para saber guiarlos, para saber hacerles entender que ese gran fracaso que tuvimos no fue más que un paso hacia la madurez del deportista para poder llegar a las categorías de adultos, ¿no? Con respecto a esto, quiero hacer una aclaración. Yo considero particularmente, y es una opinión muy personal, que las categorías menores y juniors, donde hay, bueno, ahora no están mal los campeonatos del mundo de menores, pero sí existen los Juegos Olímpicos de la Juventud, que no son un cierto parámetro, podemos detectar talentos, podemos conocer niños que tengan muchas posibilidades de crecer, pero no es algo que nos vaya a decir que estamos en presencia de un futuro atleta. Creo que el atleta se convierte en verdadero atleta solamente en la categoría de los adultos. Por ahí, bueno, lo digo yo, pero allá por el año 99-2000, la IAF realizó un estudio y el 99% de quienes habían sido campeones del mundo de menores o juveniles no llegaron después a una final olímpica o a una final mundialista de adultos. Quiere decir que solamente el 1% de todos esos niños lograron llegar. Entonces eso a veces nos hace pensar en ciertas cosas, cómo debemos actuar, qué debemos hacer, cómo debemos entrenar, qué sistema de entrenamiento vamos a utilizar, qué plan de entrenamiento vamos a utilizar, qué vamos a hacer, una periodización simple, una periodización doble, qué es más acorde a nuestro deportista. Porque primero, para empezar a entrenar, debemos entender como entrenadores que existe el principio de individualidad, y creo que eso es para cada uno de nuestros deportistas. 2 deportistas que participen en la misma prueba, es imposible poder entrenarlos iguales. Pasamos al año, bueno, cerramos ese año y comenzamos el año 2015, con 2 objetivos, con 2 torneos internacionales. Estaba el Campeonato Sudamericano de Juniors en Cuenca, que por ahí está Luis, que fue el encargado de los relevos, y el Campeonato Panamericano, que me parece que era en Estados Unidos, y bueno, trabajamos para lograr nuestros mejores registros y salieron sus mejores registros, salieron en esos torneos internacionales. Afortunadamente, siempre que conseguimos nuestros mejores registros, se dieron casi siempre en torneos
a los cuales nosotros apuntábamos como un objetivo principal. En el año 2015, en el Campeonato Sudamericano Junior, se convirtió en la atleta en conseguir una medalla en la prueba de 400 metros llano después de 21 años. Creo que la última medalla había sido en el año 91, 92, o no sé, por ahí, que era de otra atleta de Córdoba. Logró su mejor registro, fue subcampeona sudamericana, y luego participó en el Campeonato Panamericano Junior, que bueno, no hizo una muy buena marca, pero no logró arribar, o no logró pasar de fase, no logró su pase a la final. Ese año hicimos mucho hincapié en los trabajos técnicos de 400 metros, en el desarrollo de la prueba. Empezamos a trabajar en los parciales, en trabajar cada 100 metros, en trabajar cada 200 metros, y empezamos a ver que el pasar el primer 200, si su pasaje del primer 200 era lento, su resultado final era horrible. No teníamos resultados, nos surgió en 2 o 3 competencias que no estuvo, o que no estaba al 100% con su capacidad de concentración. Salió demasiado lento en los primeros 200 metros y sus marcas no reflejaban lo que ella hacía en sus entrenamientos. En una competencia en Rosario salió demasiado rápido, y cuando llegó al 200 se dio vuelta porque pensó que había sido partida en falso, porque no escuchaba la pisada de las otras atletas. Bueno, todas esas cosas tuvimos que ir corrigiendo, tuvimos que ir viendo cuáles eran los ascensos y los descensos de los ritmos, la capacidad de concentración durante periodos más largos, poder mantener la concentración durante una prueba tan corta como los 400 metros, pero creo que es súper, influye muchísimo la capacidad de concentración para poder mantener el desarrollo de toda la prueba. Creo que después de los 360 metros se convierte en la prueba más dura del atletismo, pero a su vez creo que es la prueba, no sé, pero que ver desarrollar la velocidad de los atletas en los 400 metros, que creo que para mí es una de las mejores pruebas del atletismo. Y bueno, logramos empezar a hacer, como le decía recién, algunos trabajos de aceleración en la salida para llegar mejor al 200. Llegamos a pasar de que trabajábamos por arriba de 26, en 25.8, en 25.6, en 25.4, hasta ir logrando una estabilización que nos pudiese dar para poder llegar también bien al final de la prueba. Ese fue un muy buen año. En el año 2016 comenzamos la pretemporada. Solamente pudimos hacer 2 competencias y un Grand Prix sudamericano, y apareció una lesión. Estuvimos casi 7 meses para poder resolver una lesión, porque no podíamos saber de qué se trataba. Viajamos muchísimas veces a Córdoba. Nosotros estamos en el interior del interior, y para nosotros muchas veces esas cosas se nos hacen muy complicadas, pero bueno, conseguimos un especialista en rodilla y solucionamos el problema, pero fue un año perdido, se perdieron las becas, y para el atleta es un golpe muy duro,
por eso muchas veces los entrenadores tenemos que estar preparados para poder hacerles sobrellevar todo eso que va sucediendo en el camino. Y bueno, después ya llegamos al año 2017, fue su primera participación en un campeonato sudamericano de adultos en una prueba individual. Su primer campeonato sudamericano había sido en el año 2015 en Lima, que fue para correr relevo de 4x4. En el año 2017, en ese campeonato sudamericano, logró su mejor marca personal. Llegamos a ese campeonato sudamericano pensando que el objetivo era estar entre los 6 primeros de la final, y después de haber clasificado en la serie, en la final, bueno, sucedió lo que sucede cuando te falta experiencia. Entró a la recta principal en el segundo lugar, y por querer alcanzar a la que venía delante, se endureció, perdió y terminó en el cuarto lugar. Ese tipo de cosas, ese crecimiento que se tiene que ir dando, es muy progresivo y hay que tener mucha paciencia nosotros como entrenadores para lograr poner a nuestros atletas en un sitial siempre más alto, ¿no? Ahí dice que la posibilidad se perdió de la medalla, se perdió por falta de experiencia, no se lograron las marcas planificadas en líneas generales, pero sí en ese campeonato sudamericano ella logró su mejor marca personal de 400, y por primera vez pudo correr los 100 metros por debajo de los 2 segundos. Ese año creo que corrimos 3 veces, creo que 11.95, 11.97 y 11.80, todas esas marcas con viento reglamentario. Los 11.80 fueron con viento reglamentario. Y creo que fue como al año 2018. En el año 2018 necesitábamos lograr las marcas de referencia para los torneos internacionales. Estaba el campeonato sudamericano, el campeonato iberoamericano y el campeonato sudamericano U23. Muchas veces pecamos de que por ahí no seleccionar aún o dejar por fuera un determinado torneo. Y a veces esas cosas nos cuestan un poco, pero bueno, planteamos los objetivos. No conseguimos los registros que nosotros habíamos planificado poder correr. Era ser medallista en los 400 metros llanos en el campeonato sudamericano U23. El campeonato sudamericano se realizó en la altura, en Cochabamba. Yo pedí que el atleta viajara un día o 2 antes de la prueba, y bueno, pero el equipo debía viajar una semana antes. Viajaron 6 días, creo, antes. Y al 5.º día que estaba allá, sufrió una descompensación, y prácticamente su participación en la competencia individual no fue la mejor. Sufrió muchísimo. Los signos de la altura. Y bueno, eso nos sirvió de experiencia para con futuras competencias, ¿no? De todos modos, consiguieron 4x4, y creo que esas cosas también son importantes para los atletas, más allá de que nosotros los entrenadores trabajamos para nuestro atleta en forma individual o para una participación individual. Creo que el tema de los relevos es de mucha importancia.
Bueno, así llegamos al año 2019, creo que fue la mejor temporada nuestra en la categoría de los adultos. Consiguió integrar los dos equipos de relevo, la 4x100 y la 4x4 en el Campeonato Sudamericano. Consiguió la medalla de bronce en la prueba individual del 400. Consiguió su mejor marca personal en 200 metros. Y ahora les voy a decir por qué creo que es sumamente importante el tema de los relevos para nuestro país, porque ese día, a pesar de haber hecho su mejor registro de 23.84 en los 200 metros, yo que estaba a cargo del relevo del equipo, decidí sacarla de la final, porque había que darle prioridad al equipo nacional. Y a veces esas cosas no se dan mucho. Nosotros debemos, vamos en representación de un país y creo que muchas veces tenemos que dejar de lado nuestras aspiraciones o las aspiraciones de nuestros atletas en la fase individual para poder trabajar en conjunto. Creo que fue... no tuvo una buena actuación, creo que eso sin excusas le faltó competencia de cierto nivel para el Campeonato Panamericano, pero considero que es muy difícil estar en un Campeonato Panamericano en la fase individual cuando solamente has corrido 3 o 4 veces en el año 400 metros. Creo que para poder competir habría que competir en lugares donde tengamos la posibilidad de competir 8 o 10 veces con personas que corran como corremos nosotros, por 52, 53 segundos, para poder superar esas barreras, poder superar esas competencias y poder mejorar. Y bueno, después ya finalizamos el año 2019, encaramos el año 2020, hicimos un gran trabajo de pretemporada, comenzamos en noviembre, hicimos un muy buen trabajo de adaptación, hicimos un muy buen trabajo durante el mes de diciembre, el 10 de enero viajamos a la altura de Cachi. Entrenamos durante 11 días, teníamos planificado estar 15 días o 16 días y luego bajar para ir directamente a competir al primer Campeonato Sudamericano de Pista Cubierta, y debimos bajar de la altura unos 5 días antes de lo previsto, porque surgió una pequeña lesión, surgió una molestia, y bueno, en Cachi no existían los medios para poder solucionarlo. Bajamos a Salta Capital, hicimos un par de estudios, lo solucionamos y entrenamos los últimos días. Ahí pueden ver ustedes en la filmina, ahí tienen todos los días que nosotros estuvimos en Cachi, tienen todo el trabajo que hicimos, tienen la frecuencia cardíaca, tienen la saturación del oxígeno, así que eso después va a estar puesto en la página ahí de la CADA, cualquiera lo puede sacar. Creo que llegamos muy bien al campeonato. El objetivo era llegar al Campeonato Sudamericano de Pista Cubierta mejor que al Campeonato Sudamericano que se había realizado anteriormente en Cochabamba, donde el atleta había sufrido tanto, pero los últimos días en Salta Capital y después que habíamos realizado los estudios y cuando se determinó que no había más nada, hicimos un par de trabajos
que me daban la sensación, y a uno como entrenador, de poder hacerlo, ir por los 2 récords argentinos de 200 y 400. Pero bueno, no, yo me volví a Córdoba, ella viajó con los entrenadores que designó la confederación, ahí estuvo el profe Ariel Tejera, y creo que nos quedamos con el récord argentino de 200 metros y no con el récord argentino de 400 por 3 décimas, pero porque cometió un error la atleta en la falta de conocimiento de la pista y ver dónde iba a atacar o cómo iba a desarrollar la competencia. Pero bueno, para nosotros fue muy bueno. Y bueno, y después nos paró esta pandemia. Creo que los objetivos eran estar en los Juegos Olímpicos. Creo que tenemos algunas posibilidades. Eso que están viendo ahí, que es nuestro lugar de trabajo, ese lugar tiene unas rectas que tienen 130 metros de largo por unas curvas que tienen 40 metros de anchos. Creo que mis atletas están muy convencidos de lo que tienen que hacer, porque si no creo que sería muy difícil poder entrenar y poder lograr los registros que hemos logrado dentro de ese lugar de entrenamiento. Hoy es lo que tenemos y trabajamos ahí y estamos, creo que cada una de las cosas que uno va consiguiendo son por propia convicción, la convicción del entrenador de estar todos los días en el lugar de trabajo, la convicción del atleta de querer hacer las cosas y de hacerlas de la mejor manera posible. Nosotros contamos con un equipo interdisciplinario, tenemos un psicólogo, un nutricionista, un profe de las pesas, un fisioterapeuta, un entrenador. Muchos de ellos son amigos que nos hacen las cosas gratis, muchos son conocidos que nos ayudan y que nos dan una mano para poder estar de la mejor manera posible. Nada más de mi parte. Muchas gracias por compartir esta experiencia. No quise hablar de sistema de entrenamiento, como les dije al principio, ni cómo entrenamos, ni qué utilizamos para entrenar, porque creo que cada deportista y cada entrenador tiene su forma de trabajar y tiene distintas alternativas. Nosotros en el lugar donde entrenamos es muy difícil a veces tener que estar sacando la cuenta de cómo debemos hacer una pasada o en cuánto debemos hacer una pasada, pero creo que haber compartido esto con ustedes nos da la posibilidad de que ustedes puedan al menos agarrar o tomar algo de lo que nosotros hicimos mal o bien, para que ustedes no cometan los mismos errores. Muchas gracias a todos. Gracias, Daniel. Vamos a esperar a Walter. A ver, Walter, habilitar el micrófono. Estamos muy complicados con los micrófonos.
con internet pareciera... Ahí está, Walter, ahí te escuchamos. A ver, ahora sí, dale. Muchas gracias, Daniel, por compartir tu experiencia con nosotros. Ahí, entre algunas de las preguntas, un compañero 16, ¿y cómo lograste recuperarla? No te escuché. Se cortó un poco, Walter. ¿Qué tipo de lesión tuvo Noelia en el 2016 y cómo trabajaste para recuperarla? El problema de la lesión y después de hacer 500 estudios y andar por todos los médicos, fui a un médico que la acostó en una camilla, le moví la pierna para los dos lados y me dijo, macho, esta teta no tiene nada. Y era una falta de elongación de el vasto externo y del cuádriceps, y nos dieron unos ejercicios para solucionar ese problema. El cuádriceps estaba muy tenso, tiraba la rótula hacia arriba y la rótula cuando pasaba friccionaba el tendón rotuliano y eso producía distintos dolores en distintos lugares de la rodilla, una vez atrás, una vez al costado, una vez por arriba, una vez por abajo. Con ejercicio de fortalecimiento y de regeneramiento se solucionó el problema, pero nos llevó 6, 7 meses. Gracias, Daniel. Walter, Está congelado. Está congelado, Walter. Sí, ahí está. Soy yo. ¿Cómo desarrollás el trabajo de la fuerza con Noelia? El trabajo de la fuerza se encarga el preparador físico de las pesas. No, trabajamos en el gimnasio, hacemos mucha transferencia, trabajamos trineos, trabajamos muchos multisaltos, los multisaltos de bajo impacto a no más de 10 a 12 a 15 centímetros del piso, todo lo que sea lo explosivo y más rápido posible, eso hacemos dentro de la fuerza, de los trabajos de fuerza. Bien, muchas gracias, Daniel. Agradecimientos de todos los colegas nuestros de Argentina, algunos también de México y de Centroamérica. Nuevamente gracias y vamos a pasar ahora